Entonces ahí se puede observar, ¿no?, la PPT, ¿no? Bien, entonces la clase pasada, ¿no?, habíamos, que estábamos comentando acerca de grupos, ¿no?, grupos finitos, ¿no? Habíamos visto este resultado, que cuando tenemos un grupo finito, ¿ya?, y tengo un subgrupo de él, entonces se debe de cumplir que el orden del subgrupo tiene que ser un divisor del orden del grupo. Y esto es en general, ¿no? Así el grupo sea abeliano o no abeliano, ¿no? Esto de aquí da una condición necesaria para que un subconjunto de un grupo sea un subgrupo, ¿no? Una condición acerca de la cardinalidad, ¿no? En el caso de que el grupo fuese abeliano, ¿no? Bueno, también siempre acá, si es que no digo nada en algún momento, cuando hablemos de grupo, vamos siempre a estar suponiendo que el grupo es finito, ¿ya? Entonces es lo que estamos viendo acá y lo que también trata en los teoremas de Sylow, ¿no? El caso de grupos finitos, ¿no? Entonces, si tengo un grupo abeliano finito, entonces el problema, digamos que está resuelto porque hay un teorema que es el teorema de la estructura, ¿no?, que ya me dice la forma que tienen cualquier grupo abeliano finito, ¿no?, que básicamente es el producto, ¿no?, directo de estos de aquí, que son los grupos cíclicos finitos, ¿no? Entonces, cualquier grupo abeliano finito tiene que tener esta estructura, ¿no? Entonces, para el caso de grupos abelianos finitos, ¿no?, se podría decir que el problema ya está resuelto, ¿no?, porque están bien determinados la forma que tiene cualquier grupo abeliano finito, ¿no? El problema es cuando tengo un grupo que no es abeliano, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un grupo que no es abeliano, ahí no necesariamente vale el recíproco del teorema de Lagrange, ¿no? O sea, si un grupo, por ejemplo, tiene, digamos, ¿no?, orden, no sé yo, vamos a poner 15 por 10, no quiere decir que necesariamente, ¿no?, va a tener un subgrupo de orden 15, ¿no? Entonces, la información así parcial acerca de la existencia de subgrupos que puede tener un grupo abeliano finito es la que va a aparecer en los teoremas de Sylow, ¿no? Esto da información parcial de existencia, en algunos casos, ¿no?, de subgrupos que va a tener un grupo finito no abeliano, ¿no? Ok, y eso de ahí, más o menos la justificación que vamos a dar es vía lo que se llama la representación de un grupo, ¿no? Y todo, digamos, podría decir que empieza aquí con este subgrupo que vimos la clase pasada, este grupo, ¿no?, que vimos la clase pasada, el grupo de las biyecciones, ¿no? Era un ejemplo de un grupo que no era abeliano, ¿no? Si uno tiene un conjunto cualquiera, si considero las biyecciones de ese conjunto en ese mismo conjunto, pues eso con la composición forma un grupo no abeliano, ¿no? Ya vimos la clase anterior. Entonces aquí hay un teorema, ¿no?, que es bien conocido, que es el teorema de Cayley, que me dice que cuando uno tiene un grupo, él puedo verlo como un subgrupo del grupo de las biyecciones. O sea, aquí va a haber un monomorfismo de G en el grupo de las biyecciones de G, ¿no? O sea que en el grupo de las biyecciones, ¿no?, del grupo de las biyecciones, ¿no?, nosotros vamos a obtener información acerca de este grupo, ¿no? Y la información que vamos a obtener en este caso es acerca de las cardinalidades y la existencia de subgrupos con algunas cardinalidades, ¿no? Pero esto de aquí, más o menos, un modo de ver de por qué eso funciona, ¿no?, es porque la verdad
cualquier grupo podemos verlo como un subgrupo del grupo de las biyecciones. ¿Ya? Ok. Bien, aquí recordar rápidamente algunos morfismos que van a aparecer, ¿no? Que ya mencionamos la clase pasada, la definición de morfismo que la colocamos para empezar, ¿no? Que es una aplicación entre dos grupos que respeta las operaciones, ¿no? Si hago la operación ρ, lo aplico en el producto de G1 por G2, eso me da la imagen, ¿no? O sea, el producto de las imágenes, ¿no? Y también nosotros vimos que cuando tengo un subgrupo normal, ¿no? Esa es la notación que consideramos, puedo definir una nueva estructura de grupo que es el grupo cociente, ¿no? Que es formado por las clases, que se llaman clases laterales, ¿ya? Y este conjunto tenía estructura de grupo, ¿no? Con esta operación, ¿no? Que es el producto de clases, es la clase del producto, ¿ya? Con respecto a la cardinalidad que tiene el grupo cociente, ¿no? Para el caso de grupos, ¿no? Se usa esta notación. O sea, el número de clases que genera un grupo se va a denotar de este modo. Se llama el índice de H en G. O sea, vendría a ser, ¿no? Todos los elementos, todas las clases laterales que genera un grupo cualquiera, ¿no? Se puede verificar que las clases a derecha o a izquierda siempre es la misma cantidad. O sea, el índice no depende si son aquí clases a derecha o clases a izquierda. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces de aquí aparece, como ya tenemos una estructura acá en el grupo cociente, ¿no? Podemos definir lo que es un morfismo ahora entre estos dos grupos. Y este morfismo es bien conocido, se llama el morfismo proyección. Esto es un ejemplo de un epismo, ¿no? O sea, un morfismo sobreyectivo, que agarra aquí un elemento del grupo y lo manda a su clase. Su clase vendría a ser el producto de G por H, ¿no? También pues se suele denotar de este modo, ¿no? Y cuando se está en la notación aditiva, que aquí es el producto, si fuese la notación aditiva, se escribe así, ¿no? Como los enteros módulo n, ¿no? Entonces acá estamos usando la notación producto. ¿Ok? Entonces esto es un epimorfismo, un ejemplo de un epimorfismo, y el núcleo de este epimorfismo, que ya vimos también la clase pasada, que es un subgrupo normal de acá del geno, en este caso viene a ser el H, ¿no? Y cuando uno tiene un epimorfismo, bueno, no solamente para esto, cualquier epimorfismo de grupos se va a tener aquí una correspondencia, ¿no? Esto le suelen llamar el teorema de la correspondencia, o sea, entre los subgrupos que hay de este grupo cociente y los subgrupos del grupo inicial, pero que van a contener al núcleo del morfismo, en este caso, que están conteniendo aquí al H, ¿no? Hay una biyección aquí. La biyección es simplemente, agarro aquí un subgrupo y lo llevo a su imagen. Ok. Entonces, ¿qué cosa es una representación de un grupo, ¿no? Entonces, aquí para este caso, ¿no? Siempre nuestros grupos van a ser finitos y los conjuntos que vamos a elegir para hacer las representaciones también son finitos, porque básicamente este conjunto C se va a obtener a partir del grupo, ¿no? Por ejemplo, este conjunto C puede ser el conjunto de los subgrupos o el conjunto de las clases laterales, ¿no? Este conjunto C también es finito, que va a ser obtenido a partir del propio, aquí este grupo que ya es dado, ¿ya? Entonces, una representación de G en un conjunto C simplemente es un homomorfismo del grupo en el grupo de las biyecciones de este conjunto finito, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá
si consideramos los automorfismos internos, ¿no? Este es un ejemplo de cuando uno tiene aquí un grupo, automáticamente acá hay un morfismo que es bien conocido, un automorfismo, la verdad, ¿no? Que es, aquí agarras cualquier elemento, y esto de acá, bueno, si aquí pusiese H, digamos, esto lo manda H a la menos 1 por G por H. Esto es un automorfismo, o sea, un isomorfismo de un grupo en el mismo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me va a generar una representación. ¿Ya? Una representación, en este caso voy a considerar el conjunto C, el propio grupo. Entonces voy a considerar las biyecciones del grupo en el mismo. Entonces se puede definir aquí este homomorfismo, que va de G en las biyecciones de G, ¿no? Que agarra un I y lo manda ¿a dónde? A este automorfismo, ¿no? Que tiene ya un nombre particular que se llama automorfismo interno. Es un ejemplo de isomorfismo, ¿no? Automorfismo es cuando es del grupo en el mismo. Entonces, ¿qué hace este automorfismo? ¿No? Aquí va de G para G, que agarra aquí un elemento y lo manda para acá. ¿Ya? Entonces, esto ya es una biyección, ¿no? Entonces, cae aquí en este conjunto de biyecciones, en este grupo, ¿no? Porque la verdad es un grupo porque acá hay una operación que es la composición. También podríamos considerar, por ejemplo, C, el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿ya? Y definir una representación de el grupo aquí. En este caso, aquí tendría que ser S de C, las biyecciones de ese conjunto. Del mismo modo acá, ¿no? Con el propio automorfismo interno, que a un G lo manda I de G. Como esto ya es un automorfismo, si H es un subgrupo del G, esto de aquí también es un subgrupo de G, ¿no? Entonces esto de acá está bien definido, ¿no? Con la clase pasada ya mencionamos eso, ¿no? Los isomorfismos respetan todo, ¿no? Entonces esto es un ejemplo también de una representación. En este caso estoy una representación del grupo G en el conjunto de subgrupos. ¿Ya? Podríamos también ahora considerar el conjunto C, el conjunto de clases laterales. Puede ser a derecha o a izquierda. El conjunto de todas las clases. Y ahora considero el conjunto de las biyecciones de esas clases. Esto ya es un grupo. Entonces aquí tenemos una representación, ¿no? Que es morfismo se le suele llamar traslación, que aquí agarra un elemento G del grupo y lo llevo a T de G. ¿Cómo se define este morfismo de acá? Que agarra un elemento de C, que se agarra una clase, la clase digamos de A, y lo manda a la clase de G por A. Podríamos también ahora relacionar no solamente a partir del grupo, ¿no? O sea, agarrar dos subgrupos, ¿no? Digamos, yo agarro el subgrupo H y por acá el subgrupo K. Y ahora voy a considerar la traslación, pero restringida a H. Y, o sea, voy a obtener una representación de un subgrupo ahora, ¿en qué? En el conjunto de biyecciones de otro subgrupo, ¿no? Con la misma aplicación traslación, ¿no? Que agarro un elemento de H y lo llevo aquí a la traslación que él define, ¿no? Como agarrando una clase, la clase de A, y lo manda a la clase de K por A. ¿Ya? Esto de aquí está, digamos, lo que hemos mencionado en los ejemplos anteriores, así, sin justificación, tal vez podemos aquí hacerlo. ¿Ya? Digamos aquí, primeramente, este T de K, queremos ver que sea una biyección, ¿ya? De este conjunto finito C. Podríamos aquí, por ejemplo, justificar que es inyectivo. Considero T de K en la clase de A y T de K en la clase de B. Esto, por definición, es esto. Pero aquí estamos en un grupo, entonces a cada lado se puede multiplicar por K a la menos 1 y se tiene esto.
Entonces, ¿qué tendríamos? Que esta aplicación TDK es inyectiva. Una aplicación inyectiva, pero en un conjunto finito. O sea, la verdad, esto es una biyección. Se vendría a ser un elemento de acá, del conjunto de las biyecciones de este conjunto C, que son las clases laterales. ¿Ya? Y para ver que es un morfismo, ¿no? Porque eso es lo que es representación, un morfismo de un grupo en las biyecciones de un conjunto. Entonces aquí, por ejemplo, aplicamos T aquí al producto de K1 por K2, elementos en H, y eso lo evalúo, ¿no? En algún elemento de C. Esto es simplemente por la definición, tenemos esto. Como estamos en un grupo, vale la propiedad asociativa, ¿no? Tendría esta igualdad, ¿no? Y esto por definición significa, ¿no? Este morfismo TK2 evaluado bueno, la aplicación por ahora, ¿no? Evaluado en la clase de A, ¿no? Y compuesta con esta otra aplicación TK1. O sea, tendría esta igualdad. ¿Y eso qué quiere decir? Justamente que esta operación viene a ser un morfismo, o sea, que T es una representación. ¿Ya? Entonces, hay muchas representaciones, ¿no? Y justamente la representación lo que hace es eso, ¿no? Relacionar un grupo dado con un grupo de biyecciones, ¿no? En nuestro caso, las biyecciones van a ser de elementos del propio grupo original, ¿no? Como clases laterales, subgrupos normales, los propios subgrupos de silo que vamos a definir luego también, ¿no? Entonces, eso de ahí es una representación, o sea, tener un homomorfismo de un grupo dado en el grupo de las biyecciones de un conjunto. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando uno tiene una representación, si tengo acá ρ, un morfismo o homomorfismo de G en un conjunto de biyecciones, automáticamente puedo definir una relación de equivalencia en el conjunto C, ¿no? Si tengo una representación aquí en C, automáticamente puedo definir una relación de equivalencia acá, ¿no? Del modo siguiente, si se agarra dos elementos aquí en C, se dice que estos están relacionados, ¿ya? Si uno, o sea, el Y es imagen del X por algún elemento, ¿no? O sea, ρ de G. ρ de G tendría a ser una biyección acá, ¿no? Esta aplicación es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, siempre que se tiene una relación de equivalencia, entonces aquí tendríamos que este conjunto de C lo hemos particionado, ¿ya? Y aquí, bueno, en general se suele llamar las clases, ¿no? Pero aquí en el contexto de cuando uno está con representación, a las clases que definen la relación de equivalencia, vamos a llamarla de órbita, ¿no? O sea, lo que normalmente se denota así, bueno, vamos a colocarlo de este modo, ¿no? ¿Qué significa la clase de X? Aquí vamos a decir la órbita de X, van a ser todos los elementos Y que están en C, que están relacionados con X. O sea, todos los elementos que son de esta forma. Rho de G evaluado en X, haciendo variar el G en el grupo. Esto viene a ser la órbita del X. ¿Ya? También aquí aparece otro concepto que es el de estabilizador, ¿ya? Que vamos a denotar de este modo. El estabilizador en este caso va a estar formado por elementos que van a estar en el grupo, ¿no? En el grupo. Son todos los elementos que están en el grupo, es tal que al ser aplicados en el X, lo dejan invariante. Porque ρ de G en X queda igual. Esto siempre va a ser un subgrupo del grupo dado, ¿no? Entonces, la órbita es un subconjunto de C, ¿no? Porque son las clases de acá.
El estabilizador siempre va a ser un subgrupo del grupo dado. ¿Ya? Entonces también se suele aquí hablar de lo que es el centro, ¿no? El centro va a estar formado por todos los elementos de C que tienen órbita unitaria. O sea, todos los elementos que están en C, tal que al evaluarse en cualquier G, quedan invariantes. O sea, todos los elementos de C, tal que su órbita solo va a tener un elemento, que es el mismo. Eso se llama el centro. ¿Ya? Y automáticamente, como esta relación de aquí es de equivalencia, ¿no? Pues una relación de equivalencia en C, los elementos que estamos cogiendo, que estamos relacionando, están en C, entonces automáticamente tengo una partición de este conjunto, una partición. Entonces, el cardinal de C, puedo verlo, ¿no? Como la suma de los cardinales de las clases que se han generado. Entonces, esas clases las puedo yo agrupar en dos, ¿no? Porque aquí más o menos se puede ver, ¿no? Las clases, ¿no? Cuyas órbitas tienen más de un elemento y las clases cuyas órbitas tienen un elemento. Las clases cuyas órbitas tienen un elemento son los que están en este conjunto que es el centro, ¿no? Porque aquí justamente son los que tienen órbita 1. ¿Ya? Entonces, si quiero sumar, digamos, ¿no? Todos los elementos que tienen, contar todos los que tienen órbita 1, eso simplemente es contar el cardinal del centro. Y luego sería contar el cardinal de todos los elementos cuya órbita es mayor que 1. Entonces sería el cardinal de aquí, ¿no? Agarrados, ¿no? Con representantes que no están aquí en el centro, ¿no? Aquí está la anotación, sería en el centro de G. Bueno, aquí es el centro. ¿Ya? Esta suma es finita, ¿no? Entonces aquí ya está sobreentendido que es finito, ¿no? Hay acá el conjunto C es finito, pues tienen que haber un número finito de clases, ¿no? Entonces están separadas acá la suma de todas las órbitas, que su cardinal es mayor que 1, y aquí las que su cardinal es 1. Entonces, esto es normalmente llamado la ecuación de clase, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la representación que se escoja fuese automorfismo interno, o sea, cuando el conjunto C es el propio G, y tenemos este morfismo, el centro de aquí viene a estar formado, ¿no? Por todos los elementos del grupo, ¿no? Tal que su órbita es unitaria, ¿no? O sea, tal que al evaluarse, ¿no? Es igual a X para todo G. Pero eso significa, ¿no? Que son todos los elementos que están en X, todos los elementos que están en G, que conmutan con cualquier elemento del grupo. ¿Ya? Esto de aquí es un subgrupo conmutativo del grupo dado. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, el centro tiene esta cara. También, por ejemplo, si consideramos aquí C, el conjunto de todos los subgrupos del grupo dado, y considero la representación ahora de G en las biyecciones de C. Entonces, ¿qué vendría a ser acá la órbita? La órbita de H, ¿no? Es cuando yo a H le aplico los elementos de G. O sea, en este caso, como es el automorfismo interno, es G por H por G a la menos 1, G variando en H. Y esto de aquí, normalmente se suele llamar la clase de conjugación de H. O sea, todos los elementos que están aquí en la órbita de H, cuando la representación es el automorfismo interno, se llaman los conjugados de H. ¿No? En particular, tendríamos acá cuando la órbita va a ser unitaria, cuando no sucede que
G por H, por G a la menos 1, eso es H, ¿no? Pero esa es la definición que dimos para su grupo normal. Las órbitas que genera esta representación son unitarias cuando el subgrupo que se considera es un subgrupo normal. ¿Ya? Y con relación al estabilizador, el estabilizador, ¿no? Están formados, es un subgrupo del grupo dado siempre, ¿no? O sea, son todos los elementos del grupo, tal que al aplicarles al H quedan invariantes. Esto de aquí recibe también un nombre bien particular, se suele llamar el normalizador de H en G, ¿no? Y es bien común considerar esta notación. ¿Ya? Bien. Ok, entonces vamos aquí a ver una propiedad que me va a relacionar las cardinalidades que tienen las órbitas, ¿ya? Con la cardinalidad que tiene el grupo y también con el estabilizador, ¿no? Aquí tenemos un grupo, bueno, siempre va a ser finito, ¿no? No digo nada, pero ya siempre es finito. Tengo aquí Rho, una representación cualquiera, una representación en un conjunto C, ¿ya? Y defino esta aplicación que va de la órbita de X, ¿no? X es un elemento de C, al conjunto de clases, ¿no? El estabilizador siempre es un subgrupo de G, ¿no? Entonces se puede hablar del conjunto de clases que esto genera, ¿ya? Variando el G acá. Entonces, esta aplicación, ¿no? Que agarra un elemento de la órbita, o sea, un G por X, y lo manda aquí a la clase del G, la clase que define este subgrupo normal, ¿no? Este subgrupo, ¿no? En general, bueno, no es normal en general, ¿no? Este subgrupo, esto es una biyección. Y si es una biyección, en particular se tendría, ¿no? Que el orden de esta órbita coincidiría con el número de clases laterales, ¿no? Pero eso hemos dicho, el número de clases que induce un subgrupo, eso es llamado el índice. Sería el índice del estabilizador. Y como por definición el índice del estabilizador es el orden de G entre el orden del estabilizador, tendríamos que el orden de la órbita tiene que dividir al orden del grupo. O sea, el cardinal que tienen las órbitas, ¿no? Tienen que ser divisores del cardinal que tiene el grupo, ¿no? Ok. Podemos dar una justificación aquí más o menos rápida porque esto es sencillo de verificar. Primero hay que ver que está, digamos, bien definido, ¿no? Porque acá, si notamos, estamos agarrando cualquier elemento en la órbita y estamos mandándolo, ¿no? A la clase que él genera. Pero puede que en una órbita hayan dos, digamos, elementos que coincidan para diferentes Gs, ¿no? Puede que suceda que ρ de G de X sea ρ de G de 1 de X, por ejemplo, ¿no? O sea, puede que suceda esto. Estos dos elementos van a representar lo mismo. Entonces hay que ver que está bien definido ahí, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? Aquí es aplicar pues, la definición de representación. Los ρ son morfismos, ¿no? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Podemos pasar acá a multiplicar. Aquí como la inversa se reparte, la inversa de la imagen es la imagen de la inversa, no es un morfismo, esto de aquí puede ingresar. ¿Ya? Y tenemos aquí, entonces, como esto es X, ¿qué quiere decir? Que G1 por G1 a la menos 1 por G2, pues va a estar en el estabilizador, ¿no? Porque está fijando el X. ¿Ya? Y esto justamente me está diciendo que estos van a generar la misma clase. Entonces estaría bien definida esa aplicación. ¿Ya? Para ver que sea inyectivo, ¿no?
Si evaluamos si en este elemento de la órbita y en este otro elemento de la órbita, ¿no? Por definición tengo esta igualdad. Nuevamente, como estás en como esto define la misma clase, entonces esta diferencia tiene que estar en el estabilizador, y esto significa, pues, que entonces que al aplicarle ρ a este elemento va a dejar invariante al X. ¿Ya? Y nuevamente de ahí, ¿no? Como es morfismo, despejando, se va a tener esto de acá. O sea que el sí va a ser inyectivo, ¿no? Y claramente, pues, por la propia definición que tiene, es una biyección. Es sobreyectivo, ¿no? Por cualquier clase del estabilizador, ¿no? Que es G por L de X, ¿no? Pues se puede definir a partir del sí, ¿no? Entonces es biyección. Entonces tendríamos, ¿no? Que el número de clases que define el estabilizador coincide con el cardinal que tiene esa órbita. ¿Ya? Ok. Con esos conceptos, ¿no? Más o menos va a dar para entender al menos, si no completo, parte de las ideas de las pruebas de los teoremas, en este caso de Sylow. El primer teorema de Sylow me garantiza existencia de subgrupos con un orden dado. Cuando tengo aquí un grupo de orden P a la M por B, donde este P es un número primo, ¿ya? Y este es ya con su mayor potencia, ¿no? O sea que P con B son coprimos. Entonces quiere decir que este subgrupo, este grupo G, perdón, va a tener subgrupos de orden P a la M, donde este M es cualquier entero que varía entre M y el 0. Por ejemplo, si uno tiene un grupo de orden 2 a la quinta por 7, entonces aquí en este grupo G van a existir subgrupos de orden 2, subgrupos de orden 2 al cuadrado, subgrupos de orden 2 al cubo, subgrupos de orden 2 a la cuarta, subgrupos de orden 2 a la quinta, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ya está garantizando existencia de subgrupos, ¿no? Eso es con relación al primer teorema de Sylow, ¿no? Garantiza existencia de subgrupos. Aceptando por ahora, digamos, eso de ahí, ¿no? Que dice básicamente que cuando uno tiene un grupo de esta cardinalidad, entonces en particular va a haber un subgrupo de orden P a la M, ¿no? Este subgrupo justamente recibe el nombre, ¿no? De los P subgrupos de Sylow. O sea, los P subgrupos de Sylow, se puede decir, son los subgrupos de un grupo dado, ¿no? Que tiene su cardinalidad de P con la mayor potencia, ¿no? Si tengo un grupo de orden 5 a la 7 por 3, los 5 subgrupos de Sylow serían los subgrupos que tienen orden 5 a la 7. Pueden haber subgrupos que tienen orden potencias menores de 5, ¿no? Esos no son los P subgrupos de Sylow, simplemente se llaman los P grupos, ¿no? Los subgrupos de 5 subgrupos de Sylow son los subgrupos del grupo dado que tienen como potencia, como orden, ¿no? La potencia máxima de 5. En ese caso, y así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Todos los que tienen orden P a la M son los P subgrupos de Sylow, ¿ya? Entonces, el primer teorema de Sylow, en particular, me garantiza la existencia de este tipo de subgrupos, ¿no? Ahora, otra pregunta que uno se podría hacer, ¿no? Bueno, si ya conocemos un subgrupo de Sylow, ¿cómo serán todos, no? Porque, o puede que exista uno, ¿cuándo sé eso, no? ¿Cómo determinar el resto de subgrupos de Sylow, no?
Y la respuesta a eso es justamente el segundo teorema de Silo, ¿no? Nuevamente tenemos un grupo con las condiciones dadas, ¿no? Y supongamos que tengo H ya un P subgrupo de Silo. Entonces, el conjunto de todas las conjugaciones de él, ¿no? O sea, al multiplicar el H por G y por G a la menos 1, bueno, a un lado y al otro, ¿ya? Este conjunto va a determinar todos los posibles P subgrupos de Silo que tenga el grupo G. O sea, para determinar todos los P subgrupos de Silo, basta que encuentres uno. Y el resto se obtiene multiplicando a derecha y a izquierda por G y por G a la menos 1. De ese modo encuentras todos los P subgrupos de Silo. En particular, por ejemplo, si el P subgrupo de Silo que encontraste fuese un subgrupo normal, como tendría un único P subgrupo de Silo, ¿no? Que como es normal, siempre se va a obtener esto de acá, ¿no? Todos los conjugados son el propio grupo, el propio subgrupo en este caso, ¿no? Entonces, si un subgrupo de Silo es normal, pues no va a haber otro, ¿no? Porque todos los conjugados es el mismo subgrupo dado. La siguiente pregunta, ¿no?, que uno podría hacerse es, está bien ahora, ¿qué se podría decir acerca de la cardinalidad de subgrupos de Silo? ¿No? ¿Alguna información sobre cuántos hay? ¿No? Y eso de ahí lo da justamente el tercer teorema de Silo, ¿no? Nuevamente en las condiciones dadas, ¿no? Un grupo finito con esta cardinalidad y P y B coprimos, P primo, ¿no? Entonces vamos a llamarle aquí a N sub P, esto es el número de P subgrupos de Silo. De G. ¿Ya? Esto va a representar el número de P subgrupos de Silo que tiene. Entonces me dice que el número de P subgrupos de Silo tiene que ser un múltiplo de P más 1, o sea, es congruente con 1 módulo P. La cantidad de P subgrupos de Silo tiene que ser múltiplo de P más 1. Es congruente con 1 módulo P. Y además, esta cardinalidad tiene que ser un divisor del orden del grupo original, ¿no? O sea, la cantidad de subgrupos de Silo va a cumplir estas dos condiciones, que es múltiplo de P más 1 y tiene que ser un divisor del orden del grupo dado. ¿Ya? A veces, ¿no?, usando simplemente, ¿no?, un poquito de aritmética, ¿no?, en algunas condiciones, ¿no?, eso de con esos tres teoremas, ¿no?, se puede obtener bastante información. ¿Ya? La próxima clase que vamos a ver justamente más aplicaciones de estos teoremas, ¿no? Pero aquí podríamos adelantar con un ejemplo sencillo, ¿ya? Supongamos que aquí yo tengo un grupo que tiene este orden, ¿no? Que tiene, digamos, orden 28. Tengo un grupo G de orden 28, de acá. Esto lo escribo, puedo escribir de este modo, ¿no? 7 por 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por el primer teorema de Silo, del primer teorema, ¿qué me dice, no? Que va a existir un subgrupo de orden 7, ¿no? Y 7 a la 1 es la mayor potencia de 7 que hay. Entonces, existe un 7 subgrupo de Silo. Eso sale del primer teorema. Ya tengo la existencia de un 7 subgrupo de Silo. ¿Ya?
Ahora, digamos, por el tercer teorema, ¿qué tendríamos, no? Que la cardinalidad que tiene, la cardinalidad de todos los posibles 7 subgrupos de Silo es múltiplo de 7 más 1. Pero también tiene que de ser un divisor de aquí de 28, ¿no? Del grupo dado. ¿Ya? Entonces, pues, va a tener que ser un divisor de 4, ¿no? Porque no es un divisor de 7, es un divisor de 28, tiene que ser un divisor de 4. Un divisor de 4 que es múltiplo de 7 más 1. Pues tiene que ser solamente 1. O sea que solamente hay un único 7 subgrupo de Silo. No, pero eso de ahí, ¿qué significa, no? Como todos los subgrupos de Silo se obtienen de esta forma, porque esto es el segundo teorema, ¿no? Dicen, ¿no? Todos los subgrupos de Silo se obtienen de esta forma, multiplicando por G y por G a la menos 1, y como solamente hay 1, entonces significa pues que esto siempre va a ser H, variando el G en el grupo. ¿Pero qué significa cuando uno tiene esto? Pues significa que el H es un subgrupo normal, ¿no? Algo que definimos la clase pasada fueron los grupos simples, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eran grupos que sus únicos subgrupos normales eran los triviales, o sea, el total y la identidad. Entonces, en este caso, tendríamos, ¿no?, que si un grupo tiene orden 28, no es simple, porque aparte del total y del trivial, hay otro subgrupo normal, ¿no?, que es un subgrupo de orden 7. Entonces, G no es un grupo simple. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la idea para la prueba del primer teorema. ¿Ya? El cardinal del grupo que estamos considerando es esto, ¿no? P a la M por B, donde P es un número primo, M es la mayor potencia, o sea que P y B ya son coprimos, ¿no? Esto vamos a hacerlo por inducción sobre el orden que tiene el grupo, ¿no? En el caso que tenga orden 1 no hay nada que hacer acá, ¿no? En el caso de que el orden fuese mayor que 1, ¿no?, vamos a suponer que ya sea válido para órdenes que son menores que el grupo G. ¿Ya? Entonces agarremos aquí un n, tal que P a la M, P a la N divide acá al orden de G, ¿no? Entonces lo que queremos verificar es que hay efectivamente un subgrupo con esta cardinalidad, P a la N. Entonces eso podemos verlo considerando dos casos. En el caso 1, digamos que exista un subgrupo propio tal que el índice de ese subgrupo, o sea, el número de clases que define este subgrupo de acá, no contenga como divisor al P. O sea, P no divide al índice del G en H. ¿Ya? Entonces, como de Lagrange se tiene esto, ¿no?, que siempre el cardinal del grupo es el cardinal de su grupo por el número de clases, ¿ya? Y nosotros tenemos que el P no está dividiendo acá el segundo factor, entonces pues, pero ya sabemos que el P a la N divide al G, entonces se tiene esto de aquí. ¿Ok? Ahora, como el H era un subgrupo propio, ¿no?, su cardinalidad es menor que la de G, y podríamos aplicar la hipótesis inductiva y tener un subgrupo de H de orden P a la N. Y ese mismo vendría a ser el subgrupo de G de orden P a la N. ¿No? El otro caso sería cuando todo subgrupo propio H, para todo subgrupo propio de H, siempre P va a ser un divisor del índice. O sea, P va a ser un divisor del número de clases
que genera H. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, podríamos considerar esta representación de los automorfismos internos, ¿no? Que va de G para las biyecciones, ¿no? Entonces, considerando la ecuación de clase que define este automorfismo de aquí, ¿no? Tendríamos que el orden del grupo es el orden del centro más la suma de los órdenes de las órbitas que generan los elementos que no están en el centro. ¿Ok? Pero por la propiedad que nosotros vimos, ¿no? ¿Qué cosa hemos visto? Que el orden de las órbitas, ¿no? Está relacionado con el índice que genera el estabilizador de este elemento, ¿no? Eso es lo que vimos en esta proposición, ¿no? El orden de las órbitas está generado por el índice que genera el estabilizador de ese elemento, ¿no? Entonces, esa ecuación podría quedar de este modo. ¿Ya? Bien, como estos X u Y están fuera del centro, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el estabilizador de estos elementos, pues, no va a ser el grupo total, o sea, son sus grupos propios. Y estamos en la hipótesis que para todo su grupo propio, siempre P divide al número de clases que él genera. Para todo I. O sea, P va a ser un divisor de aquí, de todos los sumandos, para esta suma finita que aparece. Y P obviamente también está dividiendo al grupo. Entonces P va a ser un divisor de aquí del centro. ¿Ya? Y el centro, ¿no? Como, justamente, como son todos los elementos, ¿no? Que conmutan con todos, ¿no? E hicimos la observación que cuando consideramos la representación de los automorfismos internos, ¿no? El centro son todos los elementos que están en G que conmutan con todos. ¿Ya? En particular, el centro es un grupo abeliano. ¿Ya? Y para el caso de grupo abeliano, ¿no? Ya está resuelto todo, ¿no? En particular, por ejemplo, se puede considerar, ¿no? El teorema de la estructura de grupos abelianos finitos. Si agarro un elemento de aquí, ¿no? Como P es un divisor de acá, también esto le suelen llamar los textos, ¿no? El teorema de Cauchy para grupos abelianos, ¿no? Cuando tengo un grupo abeliano y el orden de ese grupo tiene un divisor primo, hay un elemento con ese orden, ¿no? Pero que sale directamente de la forma que tienen los grupos abelianos, que son los productos de los enteros módulos n. Entonces, como ya el centro es abeliano y el P es un divisor del centro, pues va a haber un elemento en el centro que tiene esa cardinalidad. ¿Ya? Ahora, si Y fuese un divisor que está en el centro, pues, o sea, él está conmutando con todos los elementos de G. En particular, el subgrupo que él va a generar, pues tiene que ser un subgrupo normal, ¿no? Porque el Y conmuta con todo, entonces el subgrupo que él genera, las potencias del Y, pues también, ¿no? Entonces, esto de aquí resulta ser un subgrupo normal de G. Por lo tanto, podemos formar un nuevo grupo, el grupo cociente. ¿Ya? Como al G lo estaba dividiendo P a la N, y el orden de Y es P, entonces a este grupo cociente lo va a dividir P a la N menos 1. ¿Ya? Entonces, por hipótesis inductiva, ¿no? Como el orden de G entre Y es menor que el orden del G, entonces va a haber un subgrupo, K-línea, digamos, del grupo cociente, con orden
P a la N menos 1. ¿Ok? Luego podríamos considerar el morfismo proyección, ¿no? Que es aquí, es un epimorfismo. Este subgrupo de acá podría considerar su preimagen y este va a ser el candidato para subgrupo de orden P a la N, ¿no? Porque simplemente, ¿no? Si esto le llamo K, entonces la imagen del K, que es esto, vendría a ser aquí el K línea, porque el pi es un epimorfismo. Hay una identificación acá. Entonces, como el cardinal de este grupo K línea es P a la N menos 1 y el cardinal de este Y es P, entonces el cardinal de aquí del K sería despejando simplemente, va a salir P a la N, ¿no? Entonces tenemos acá un subgrupo en G que tiene orden P a la N.